histórico, fue uno de los 3 bancos que no pidieron fondos al Banco Central, aunque era muy buen negocio pedirle fondos a una tasa de un dígito al Banco Central para represtarla a los clientes al 30 y al 40%. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo política y filosóficamente, o sea, sabemos cómo se hacen los negocios, pero hay negocios que no estamos dispuestos a hacerlo bajo ningún concepto. Por eso creemos que una tarjeta, que nosotros decimos, cuando estábamos, me acuerdo, con la gente de la consultora de publicidad, que es Braga Menéndez, pero díganos un defecto de esta tarjeta. Cuando uno hace un análisis, entonces estábamos reunidos todos y dijimos, en realidad no tiene defectos, es una tarjeta que hace el bien, porque nosotros, este sueño de tener una tarjeta, de llegar a todos los sectores, ¿por qué una persona que gana poco dinero tiene que pagar, y ustedes lo saben perfectamente bien, tasas del 40, el 50, el 60, el 70%? Y la persona que menos posibilidad tiene de adquirir un banco, de llegar a un banco, a veces es la persona que más cuida el crédito. Eso lo sabemos todos. A veces si uno tiene un departamento en La Boca se lo van a pagar, en Belgrano a veces no pagan tanto, ¿no? En el peor momento de la historia, todos los empresarios pymes, los productores, lo que vinieron fue a ver al banco cómo arreglaban. Y las grandes empresas mandaron a sus abogados. Entonces, después de tantos años, uno va aprendiendo. Por eso digo que me parece que lo que hay que hacer es transmitir estas ideas, y además coincido con lo que decía Paco respecto al clima internacional que se vive, a lo doméstico que ha estado muy complicado, muy ajetreado, pero además hay un concepto que tiene que ver con el pesimismo. En realidad, los bonos subieron al 60% en Argentina. ¿De por qué suben? Seguimos teniendo la mayor cantidad de depósitos en el Banco Central históricamente que hubo, y se han perdido muy pocos fondos. Entonces, yo creo que a veces hay que poder medir, se hace difícil, yo también tengo televisión igual que ustedes, ¿sí? Se hace difícil a veces poder medir y ser optimista, pero hay un viento de cola, por lo menos hay que leer un poquitito la letra fina de algunos análisis económicos que dicen que la situación tiende a mejorar. En los países centrales está muy complicado, o sea, podríamos hablar mucho del tema económico porque el tema está en boga, pero creo que lo más importante es decir que con un producto que no es ni nada más ni nada menos que una tarjeta, se le puede dar un destino distinto. Esto de tener un negocio como puede ser una tarjeta, y cuando hablamos de las grandes marcas, creo que lo decíamos el año pasado, no es un deporte, no es lo mismo que los fondos que den en Suipacha que se vayan a Capital Federal o Atlanta o Nueva York, no es lo mismo. Y ustedes lo saben perfectamente bien. Hoy hay pueblos de la provincia de Buenos Aires, que antes eran de cómo se movilizaba el pueblo. Mis viejos son de pueblitos de la provincia de Santa Fe, de Alcorta, que alguno lo debe conocer. Entonces yo me acuerdo que funcionaba la economía en pequeña escala a partir de lo que eran los periodos de siembra y de cosecha. Entonces funcionaba la tienda, las camionetas, estaba el almacén de ramos generales. Hoy, la vez pasada, escuchábamos a un dirigente agropecuario, un dirigente de una federación, que decía que en General Villegas en particular, la carnicería no vende 2 kilos de carne, porque son grandes pools de siembra donde la gente ha ido vendiendo, producto de diferentes cuestiones a lo largo de estos últimos 20 años. Entonces el pito económico queda en manos muy concentradas. No es lo mismo que el dinero lo tenga la gente y lo tengan 2 personas. Yo creo que alguna vez, espero que más temprano que tarde terminemos de entender esto, terminemos de entenderlo, porque en realidad nos hace bien a todos. Y tiene que privar alguna vez esta palabra que nos enseñaron en el colegio, que decía el bien común, que parece ridículo y decir, parece antiguo. Y yo creo que en estas organizaciones cooperativas de dirigentes importantes que trabajan silenciosamente, sin marketing, sin mucha publicidad, me parece importante, y esto que decíamos, ¿no? Del boca a boca, y esto de volver a creer. Así que me parece importante eso. Hablando de esta dicotomía, este enfrentamiento que puede suceder entre el corazón y el bolsillo que mencionaba Carlos hace un instante, Diego, ustedes llegaron con Fraterna a Suipacha en un momento en el que la zona está siendo muy golpeada económicamente por toda la cuestión de la crisis del campo y la manera en que ha sufrido la lechería, que es una de las actividades fundamentales. ¿Han sentido ese golpe, ese impacto al plantarse acá con Fraterna? Y las expectativas seguramente cambiaron por todo esto que estamos comentando, ¿no? Cambió la situación en el país y cambió la situación a nivel mundial. Entonces no logramos
tal vez el objetivo rápidamente, que nos estamos acercando de a poco, en el lapso de tiempo que nosotros teníamos pensado. Pero el producto está instalado y el movimiento y la expectativa en la comunidad sigue estando presente, ¿no? Porque lo notamos en el día a día en la cooperativa con la gente que viene y pregunta y solicita la tarjeta. Hagamos al revés. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. ¿No hay más preguntas? ¿También la cámara? Sí. ¿Cómo? No pensé que iba a decir algo. No. Había preguntado, quizá no sé si Carlos terminó de cerrarlo a la cuestión, si tienen planes, proyectos, cuestiones concretas para el año que viene, por ejemplo, lanzamientos quizás. Sí, estamos negociando con distintas cooperativas. Estamos en negociaciones de avanzar con la cooperativa eléctrica de Luján, con la cooperativa de Pergamino, con la de Chacabuco, con la de Salto. Estamos en contacto permanente con muchas entidades y bueno, la expectativa es de seguir realizando lanzamientos en lo que resta del año y en el primer semestre del año próximo, ¿no? En general estamos trabajando con entidades de la economía social de la provincia de Buenos Aires. Usted dice cómo lo vemos nosotros de nuestro lado. En lo que a mí me toca, por ejemplo, le veo que muy poca publicidad. Usted va a cualquier restaurante y pide una Coca-Cola, le dan una Pepsi y la toma igual. Y esto como que Fraterna fue en la primera época un boom y después no se hace tanta publicidad. Bien. O sea, no porque uno tenga un medio periodístico, pero a mí me parece que no están instalados con esa publicidad. Bien. Muy bien. La publicidad de Fraterna se hizo desde el arranque, o sea, en octubre hasta casi marzo. Después se reforzó en un par de meses y ahora, con motivo del año, se está volviendo a reforzar. Lo que pasa es justamente por esto que hablaba Carlos recién. Nosotros tenemos que ser cautos en cómo asignamos los fondos para tener, de alguna manera, un equilibrio en la inversión de lo poco que queda muchas veces cuando se hacen estos emprendimientos solidarios, porque acá se resigna mucha de lo que podría ser de utilidad para una empresa anónima, que acá se llama el rendimiento que tiene la actividad de la tarjeta de crédito, y se destina mucho a lo que es la actividad solidaria. Casi un 20% del bruto, del ingreso bruto del programa, se destina al fondo solidario y otro tanto a la acción cooperativa, que es la que acompaña a través de la cooperativa de Suipacha la promoción y la difusión de este emprendimiento. Si nosotros pudiéramos hacer todo, lo haríamos, pero tendríamos que estar resignando parte y hacemos el equilibrio posible, digamos. Creo que es bastante bueno lo que hemos hecho, porque el producto se instaló, hicimos un relevamiento telefónico con la guía de Suipacha, por ejemplo, y la gente de Suipacha conoce todo el producto, entonces nos damos por conforme. Ojalá en el futuro, si esto toma otro vuelo, otro número, podamos hacer mucha más publicidad, que también está dentro de la ecuación nuestra. ¿En todas las ciudades se trabaja de la misma manera o En todos lados de la misma manera. está ampliándose por ahí? Soy extramanero, yo estoy contestando algo. No, pero siempre Sí, pero se ha hecho en toda la localidad de la misma manera. Todos el mismo, se trata de dar además participación a todos los medios, que es algo que no hacen todos. Yo podría ir a y B y dejar afuera C, D y E. Esto es solidario hasta desde el punto de vista de la división del presupuesto que nosotros tenemos asignado, para darle a cada uno de los medios su participación. Acá creo que están todos. Entonces parece mentira, pero la gente está dispuesta a pagar más dinero por cosas que no la valen. Entonces, cuando uno hace un cuando uno hace un plan de negocio, como la señora sabe mucho de economía, así que sabe cuánta plata entra, cuánto hay que gastar y cómo llego a fin de mes. Pero en definitiva es un plan de negocios. Entonces, uno gastando determinadas cuestiones tengo que aumentar mis ingresos para poder gastar más en otras cosas. Podríamos cobrar el doble de tasa y yo creo que la gente no nos diría nada. No estamos dispuestos a convalidar una suba de tasas. Lo mismo pasa con el dinero. Cuando compramos dinero, la gente con las inversiones, no estamos dispuestos a convalidar una suba de tasas, porque se eleva todo artificialmente y después se termina perjudicando precisamente. Nosotros vivimos en un país que se favorece la especulación.
no la producción. Entonces, cuando uno tiene que ir a comprar un camión, una camioneta, un auto,